Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos nuestro programa número 10 de esta serie 2025 de Escenas de la Vida Cotidiana a través de la 93.7, la radio de la UNVIME, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y a través de los diferentes canales de la digitalidad con la cual los estamos acompañando y ustedes nos acompañan, como es el streaming, como es Facebook, de Instagram, y también debemos decir que ya tenemos actualizado el canal de YouTube. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes, Sergio. Hoy, ya mencionaste las redes, vamos a hablar de un tema muy importante que nos toca en esta época en particular de crisis. Son los movimientos migratorios y en concreto el desarraigo. Tenemos dos entrevistados, uno es Néstor, un amigo, y la otra es Virginia, que además es mi hermana. Vamos a abordar el desarraigo, pero de aquellos que se fueron, no de los que por desarraigo están acá en el país. Aquellos que se fueron, cuál es la experiencia que están viviendo. Y me parece súper interesante porque además desde la psicología social se ha ocupado mucho del desarraigo y de los desarraigos internos también, ¿no? Tenemos el libro de la crítica de la vida cotidiana que escribieron Ana Quiroga y Josefina Racedo, y ahí Josefina tiene un capítulo especial donde aborda lo que es el desarraigo. Ir desde las tierras de Santiago del Estero, de Salta, del noroeste del país, a retroalimentar las villas ahí en Buenos Aires. Esa es una cuestión interna. De eso no nos vamos a ocupar específicamente, pero sí de las implicancias respecto de aquellos que se han ido al exterior. También tenemos que decir que vamos de la mano con los hermanos de San Francisco del Monte de Oro, con la gente de La Cigarra, que está al comando de Carlos Camargo. Ellos nos reproducen el sábado por la mañana al programa que nosotros emitimos también los jueves a las 17 y los sábados repite a las 17 horas. Y dentro del esquema del primer bloque siempre hacemos mención a algún tema, una cuestión política que puede ser nacional, que puede ser local o que puede ser de la vida cotidiana que nos envuelve en nuestra, valga la redundancia, nuestra cotidianidad. Y hoy tenemos un tema internacional más que importante, porque ha partido un grande de la política latinoamericana como es Pepe Mujica, Cristian. Sí, hay claramente un recambio generacional, se están yendo los viejos, personas que tuvieron mucha influencia en nuestra historia, y en particular Pepe Mujica lo que resume es la construcción de un emergente colectivo, ¿no? De un tipo que lideró, pero que lideró desde la capacidad de lograr la síntesis de lo que necesitan las masas, o más que masas me gusta a mí hablar de colectivo, como un colectivo consciente. Por otro lado, muy en paralelo, como es la historia viva, la historia dinámica, aquí en nuestra provincia de San Luis tuvimos las elecciones, que son exactamente lo contrario, ¿no? Que es construir poder, y las elecciones son nada más que un acto formal para ubicar personas que sean funcionales a cierto tipo de intereses. Un saludo para el pueblo uruguayo y recordaremos desde la militancia sencilla y humilde como era él a nuestro querido Pepe Mujica. Podemos hablar, pero ya hemos
se ha circulado mucho toda la imagen de Mujica, lo que hizo, sus dichos, su vida austera, que creo que es un ejemplo de vida. Y fíjate que en esta faz terminal se visualizan determinadas cosas, porque ante todo, la cuestión de muchos políticos y políticas que ensalzaban la vida austera de Pepe Mujica, no la ponen en práctica para nada. Y en el momento de las despedidas se veía mucha hipocresía también, porque gente que lo fue a despedir con todos los honores, por debajo lo critica mucho porque pertenece al populacho, pertenece a esa izquierda latinoamericana que no quieren que se vuelva a reinstalar. Por otro lado, tenés aquellos que sinceramente se han acercado a Topolansky, que es la viuda de Mujica, y la han saludado y la han abrazado y la han arropado en este dolor. Y también tenés los otros, como el gobierno de nuestro país, que ni siquiera se acercó y al contrario festejaron la muerte de Mujica. Es decir, se da un abanico de situaciones que por ahí refleja lo que es cada quien en estas circunstancias. Sí, tal cual vos lo decís, creo que es parte de los momentos históricos que estamos transcurriendo, que estamos viviendo, donde se pone en evidencia. Recién dije yo que la historia está viva y es dinámica y transcurre ahora, y lo que nos convoca a este momento es a hacerlo además consciente, a darnos cuenta. Mencioné el acto electoral que tuvimos en la provincia y creo que sería interesante empezar a reflexionar sobre esa construcción de la que nos hacen partícipe y si realmente son personas que nos representan y representan los intereses populares de verdad. Estás abriendo un nuevo abanico temático, pero que no lo vamos a abordar en este momento, porque yo tengo mi posición tomada respecto de lo agotado que está el sistema representativo. ¿Te parece que vayamos a un primer corte, un pequeño corte, y después presentamos a nuestro primer invitado en la entrevista que realizaste? Sí, vamos al primer corte y ya luego vamos a tener la entrevista con Néstor Fabián Romero Villagra. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Iniciamos este segundo bloque con la presentación del entrevistado. Te dejo que lo presentes vos, Cristian, que sos quien realizó la entrevista o la charla, digamos. Bueno, Néstor, yo lo conocía como tucumano, ahí en la nota él habla bien cuál es su verdadero origen. Es un tipo que ha recorrido el país, es inquieto, es una persona que busca aventuras y que en esta oportunidad, segunda oportunidad, decide intentar migrando a España. Entonces, en este nuevo capítulo, él nos va a contar qué significa para él migrar, ya mucho más maduro, no solamente por la edad que tenga, sino porque él como sujeto ya ha sintetizado varias experiencias y cómo enfrenta esta situación donde todo es nuevo y donde por más que nosotros pasemos dos veces por el mismo lugar, la segunda vez no somos las mismas personas. Lo escuchamos. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Aquí estamos con Néstor Fabián Romero Villagra, tucumano de nacimiento, migrante en España, que nos va a contar cómo es su devenir en lo que sería su nuevo hábitat. Él sabrá decir si es su nueva tierra o no. Así que bueno, Néstor, presentate, contanos un poquito de vos. Buenas tardes, buenos días, no sé por la diferencia, creo que buenas tardes. Y nada, un día tomé la decisión de cambiar de aires. No sé si es mi nueva tierra, todavía no lo he decidido. Estoy acá, estoy trabajando, estoy bien. Y era un desafío intentar salir para mejorar un poco la calidad de vida, un poco el tema económico también, pero creo que fundamentalmente calidad de vida. Creo que eso es lo que estaba buscando. Contanos un poquito de
de dónde venís. Dije que eras de Tucumán, pero Vos dijiste que era de contalo Tucumán, vos un sí. poquito cómo Se fue puede decir tu que tu sí, derrotero. pero en realidad yo nací en Buenos Aires. Ah, bien. Yo nací en Buenos Aires y muy antes del año me llevan a Tucumán y ahí me quedé hasta los 30 y pico de años, que decidí irme a Mendoza. Bueno, y hice todo un periplo Mendoza. De Mendoza me vine a España la primera vez en el año 2007, el primer intento que hice. No me salió bien, así que tuve que volver a Argentina. 2008, luego pasé a San Luis. De San Luis volví a Mendoza y así anduve dando vueltas buscando siempre, eh, no establecerme porque no me veo, pero sí buscando siempre estar mejor, ¿no? Y, y el año pasado no, ya llevo 2 años en España, estando en Buenos Aires, tomé la decisión de, el último intento, si salía bien, fantástico, y acá estoy, levanté mis cosas y me vine. Al principio fue difícil, como siempre, me fui a Valencia, estuve tres Antes, meses en Valencia. antes Sí, de avanzar con esa parte que ya la sí, vamos a abordar, me gustaría que cuentes, hablemos un poquitito de argentinidad, ¿no? bien, Hablemos un poquito de esa cuestión cultural. ¿Cuáles son las cosas que a vos te identifican como argentino, digamos? ¿Qué significa para vos esa palabra? Eh, Ser argentino, tu origen. sí, Sos un tipo, vos haces simplificaciones, pero en realidad sos un tipo que anduvo bastante. Tenés un argot cultural por la experiencia de vida, ¿no? Entonces, contanos un poquito de esas cosas, por favor. bueno. eh, yo siempre dije que uno no elige dónde nacer, entonces eh, espero que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Eh, siempre dije, no, uno no elige dónde nacer, uno nace en ese lugar por un accidente. Y un poco crecí con esa idea, pero cada vez que yo me iba de Argentina, eh, me daba cuenta lo que extrañaba Argentina. Se extraña muchísimo. Eh, hay cosas que acá no hay, que tenemos allá en el pago, como uno dice. Y con este último mundial, perdón la referencia, pero es lo que con lo que más lo asocio, eh, sí, te dan ganas de estar en tu lugar de nacimiento. Sí, sí, el mundial fue muy fuerte para mí, no por lo deportivo, sino por no vivirlo ahí. Eh, se empiezan a extrañar las juntadas, las reuniones con los amigos, con la familia. Es como que ahí te sentís que perteneces a ese lugar que lo dejaste porque, bueno, por distintas circunstancias uno deja, ¿no? En el mío, como te dije, buscando mejor calidad de vida y mejorar un poco mi economía, pero como que la distancia te marca otras cosas y hasta en un punto llegas a cuestionarte si está bien lo que estás haciendo porque el tema económico de alguna manera lo resolví, estoy en eso, pero vos pones en la balanza si valió la pena dejar lo que dejaste para... Y hay una realidad que te demuestra que sí, que vale la pena, pero es tan fuerte ese sentimiento que acabas de decir, de ser argentino. Y claro, yo por ejemplo, ahora con vos hablo como vos me conocés y normal, pero acá cuando hablo con un español, con mi compañero de trabajo, yo hablo como porteño, nada, que no lo soy. Pero bueno, sí, se extraña mucho, es muy marcada la pertenencia con ese país, es muy fuerte, la veo, la siento en mí y la veo en mucha gente, eh, lo veo en españoles, cómo hablan de los argentinos, que yo estaba seguro que no nos querían, pero ellos como que rescatan el sentimiento de la persona que nació allá y la forma de vida. Y es como que sienten como una pequeña envidia por eso que nosotros demostramos con nuestro país. Yo creo que si el país estuviera en mejores condiciones, no quiero entrar en ningún tema político, ¿eh? Seguro. Quien lo maneje, no quiero entrar en ese tema porque lo que quiero es, si el país estuviese en condiciones de que uno pudiera trabajar
que lo que a mí me pasa acá es eso. Yo tengo mis 8 horas de trabajo, tengo mis 2 días de descanso, eh, y en mi descanso nadie me molesta. Entonces, si yo tuviera eso allá en Argentina, yo creo que me vuelvo mañana. Entonces, por eso digo, hablo de un país en condiciones de que la gente pueda estar y trabajar y disfrutar como, como es acá, ¿no? Sí, Lástima que no en otro lugar. me llama, Eso, me llamó la atención eso que dijiste del lenguaje. Viste que en realidad sí, la lengua, la forma de hablar, es más que solo hablar, sino que te identifica, hay identidad en la forma de totalmente, hablar. totalmente. Y, por ejemplo, Sí, te cuento mi experiencia. Yo cuando estuve ahí, más que tener que hablar como porteño, aunque es cierto que en esa época el referente de Argentina que ellos tenían en la cabeza era un porteño, ¿no? No sé totalmente, si hoy sí. por hoy seguirá siendo así, pero yo me acuerdo que tuve Sí, que empezar a incorporar formas de expresión propias del lugar, porque si no, no comprendían la idea que yo quería expresar. claro, Vos me estás diciendo que tenés que adoptar modismos porteños porque te claro. resulta más cómodo para hacerte entender. Para resaltarlos, porque lo primero que me dicen cuando yo digo que soy argentino, caballo, amarillo, no sé cómo me causa gracia, porque es así realmente el porteño. Siempre aclaro, el porteño es el que habla así. Yo que vengo de Tucumán, de Mendoza, no hablamos de esa manera, pero enseguida te relacionan con esa forma de hablar. Eh, Ellos van entendiendo esa diferencia que vos haces. Los sí, argentinos sí, que sí, vienen de sí, la sí, sí. metrópoli tienen su forma, yo Claro, vengo más del interior. claro, 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 claro. Y de hecho acá, el otro día me pasó, eh, no sé si está bien que cuente esto, pero me causó mucha gracia y es un poco lo que estamos hablando. Me mandan de Argentina porque salió la serie de Darín, el internauta, El Eternauta, Eternauta. Eternauta. Sí, así que todo el mundo me habla maravillas de la serie, ¿eh? Todavía no la empecé a ver. Pero yo me acuerdo del dibujito en el diario, lo veía en Tucumán, me acuerdo, y sí, estaba bueno, estaba entretenido, ¿viste? Pero claro, la hace Darín, y me manda un amigo una captura de Darín, la Mafalda con la cara de Darín, y abajo decía próximamente Mafalda, por supuesto con Ricardo Darín. Como que allá, pobre Darín, ¿no? ¿Qué culpa tiene de hacer lo que hace, las cosas bien y que lo llamen para las películas? Está buenísimo, no lo veo mal. Entiendo el humor argentino, ¿eh? Lo entiendo. El tipo argentino está representado en Ricardo Darín por bueno, por las anécdotas que cuenta, lo veo en los programas de acá de España, qué loco, así se ríen del pobre tipo y acá el tipo lo adoran. Pero es un poco la forma de ser del argentino también, ¿no? No Y sé si me entiende lo que estoy diciendo. clarísimo. Hablemos un poquito de la cuestión afectiva. ¿Cómo vas Uf, llevando esa cuestión adaptativa? Porque vos te fuiste de acá, de Argentina. Estamos viendo que lo único que tiene alguna similitud con España es el idioma, pero luego nada el más. escenario cambia totalmente. Sí, 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 ¿Cómo acá vas? ¿Cómo vas las procesando eso? fiestas. No es fácil, pero no hay alternativa tampoco, ¿no? Acá las fiestas, que es lo primero que me llama la atención, no son como en Argentina. Hablo de las fiestas del 25 de diciembre y el 31 de diciembre. No son como en Argentina. Acá no hay el festejo, acá se festeja el 25, la Navidad, el almuerzo, se junta la gente en su casa, poquitos, porque acá las casas son chiquitas, no son como en Argentina. No hay lugar para que entre todo el barrio, por ejemplo. No, 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 acá entra lo más allegado de la familia. Y es el 25 al mediodía, y el 24 de la noche es una noche común, como si nada. De hecho, no se juntan ellos. Fue raro para mí. Y después del 31 sí tampoco hacen la juntada porque le dan más importancia a juntarse en la plaza del lugar con las 12 uvitas y su botellita de lo que tomen. Entonces van y se comen las uvas. Se dije yo ni en pedo voy a estar atorándome con uva a las 12 para tener suerte todo el año. A veces me hago con la uva y chao. Entonces eso me causó mucha gracia. Las 12 uvitas vienen ya envueltas en el supermercado, las conseguí. No, 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 no. Sí fui porque bueno, fueron todos a la plaza, pues fui yo. Y se juntan ahí, esperan las campanadas, una campanada, una uva. Ah, Imagina que cuando dieron las 10 campanadas tenés la boca llena de uva, pero bueno, esa es la manera de ellos. Acá hay muchos bares, eso creo que lo sabe todo el mundo, acá hay muchos bares, porque la gente no se junta precisamente en las casas. Che, llama a tu amigo, nos juntamos en el bar, tomamos un café en el bar, y esa diferencia, mira, nosotros nos juntamos en las casas, en las casas, me sale siempre, las casas. Nos juntamos en casa a tomar un mate y ellos no entienden eso, pero a veces como que les gusta. Hay palabras que nosotros usamos allá
acá como que las están adaptando porque les suena mejor, creo que está bueno que empiecen a copiar cosas de nosotros los argentinos. Pero la parte afectiva es difícil porque es muy marcado cómo demuestran el sentimiento. Ayer precisamente estaba trabajando y un compañero camarero se sorprendió porque es raro, pero a mí no me sorprendió. Un cliente que se sintió que lo atendieron muy bien y se fue muy contento, se despide de este chico, le da un abrazo. Y él vino a contarnos, no, me abrazó, digo, ¿qué te sorprende? Sí, porque para mí es común, para mí es normal que un abrazo con mi amigo, con el amigo de mi amigo, con mi familia. Ellos no lo tienen incorporado al abrazo, pero esas cositas sí me llaman la atención. Para como yo estoy en Galicia, que Galicia es un poquito más tosco que otros lugares de España, me imagino que tiene una cuestión de cultura también. Acá no son demostrativos para nada, para nada. No ves a la gente demostrándose afecto. Y cuando pasa, se sorprenden. Y yo que vengo de allá, con el abrazo incluido, con los dos besos incluidos, me cuesta, ¿viste? Porque me ha pasado que saludar a alguien y el que se vaya para atrás, si no te voy a asesinar, te estoy saludando nada más. Pero les cuesta mucho. Y Néstor, ¿cómo fue la parte? Ahora pasemos a la otra parte. Vos te fuiste con Sí, me parece. 61 años, No 60, con 60, 60, cumpliendo 60, ya estaban en 60 ahí. y ahora tenés Sí, sesenta y sí, dos, acabo de, no, para saquemos bien. ¿no? Eh, yo acabo de cumplir hace 2 días 60 años. 61, 61, 61 Ah, acabo de ah, bueno. el 8 de Eh, mayo. 8 de de mayo. todos modos, yo en su momento te lo dije, creo que fue la última vez que nos vimos acá, te dije, la verdad que te admiro por el coraje que tenés de largar todo cual jovenzuelo veinteañero y decir me voy, me voy a probar. Te lo Que yo vuelvo a no asumo reafirmar mi edad. eso. Me ayuda mucho el que yo no asumo mi edad. ¿Cómo fue el proceso de la búsqueda laboral, buscar un lugar para vivir? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo En resolviste? ese sentido, a mí me pasó lo que he escuchado que le pasa a mucha gente que viene de afuera. A mucha gente, en TikTok no es la mejor fuente de información, pero la tomo a veces. Hay muchos TikTok de los que vienen de afuera, ya sea Argentina, Bolivia, Perú, de cualquier lugar de Latinoamérica, que llegan a España porque hay un pariente, un amigo que les dijo, che, venite que está bueno. Y el venite que está bueno, a mí me pasó también. Y en TikTok me causa gracia porque dice, yo en la casa de mi tía que me dijo que me iba a recibir con los brazos abiertos y me iba a esperar 3 meses hasta que yo me acomode. Mentira, a la semana lo sacaron al pobre pibe, pero le pasó a mucha gente. Yo me vine con una expectativa de trabajo, ya, a trabajar, llegaba, descansaba una semana y empezaba a trabajar. Ya teníamos visto un local visto, cual arrancábamos. Bueno, la cuestión es que llego acá y no era tan así. No había local, no había trabajo, no había nada. Listo, nada, a salir a buscar trabajo. Y encontré por suerte, pero más que nada, sí, bueno, ya te llamo, ya te llamo, ya te llamo, ya te llamo. Finalmente uno me llamó. Me contacté por Face con un argentino, un chico de Santa Fe, creo que estaba abriendo un local. Y él me dice, mira, yo no necesito, pero tengo un amigo que está abriendo un local, allá me voy, me encuentro con un cordobés que quería vender lomos, justo se le iba el cocinero un mes a Argentina, así que a mí me vino al pelo que el chico se vaya a Argentina, porque bueno, lo pude reemplazar. Pegamos muy buena onda, la verdad, y tal es así que me dice, bueno, mira, ahora cuando vuelva el otro cocinero, me gustaría que te quedes con nosotros trabajando. Yo feliz de la vida, imagínate, problema resuelto. Faltaba el tema de los papeles, benditos papeles, pero bueno. Finalmente llegó el otro muchacho y se complicó un poco y me quedé sin trabajo. Esto es todo por conexión. Amigo de Argentina que conocía a un chico de Compostela, me dice, mira, voy a hablar con este amigo en Compostela a ver si, que tiene un restaurante, a ver si hay trabajo en Compostela. Yo no tenía ni idea de Santiago de Compostela más que el nombre. Cuando me contacto con el dueño del restaurante, me dice, dale, venite, algo hay, algo seguro hay, porque no solamente es el restaurante, sino también un hotel. Así que con todos los miedos que te puedas imaginar, de nuevo, porque ya fue la primera vez que vine, con 60 años, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, ya estaba acá. Y que agarré mis cositas de nuevo y me vine a Santiago de Compostela.
esa imagen la voy a tener siempre, ¿no? Llegar a las 2 de la mañana con Compostela, no había nadie, en la calle estaba todo el mundo durmiendo, una desolación, una angustia, y este buen hombre que vino a buscarme a la estación, como que te da, no estoy tan solo, pero bueno, nada. Viste que ahora hay como a nivel mundial toda una crítica respecto a la migración, más que nada por el lado de lo que pasa en Estados Unidos, que bueno, Sí, sigue claro. siendo como un centro donde gravitan muchas cosas. Y vos como migrante, ¿qué tenés que decirle a la otra punta del palo, que es la que critica a la gente que migra, que es la que dice que no, acá hay poco laburo porque vienen muchos de afuera? ¿Qué tendrías para decirle a esa otra campana? Lo he hablado con gente de acá y lo he escuchado también al tema. Creo que pasa lo que he hablado, ¿no? La gente joven, los chicos, que logran un estudio a nivel universitario, no se quedan en España. España es el sueldo básico más bajo de Europa. Es el que logra una carrera y puede irse a otro lugar a ganar más dinero, ya algo que casualidad, que vas a otro lugar a ganar más dinero que en España. Obviamente que se van. Hubo una salida de 500.000 jóvenes que se fueron a otros países a buscar mejor sueldo que en España, pero eran todos profesionales, por supuesto. Y acá la gente no quiere trabajar de albañil, oficios, no les gusta hacerlo. Es raro encontrar una persona, un español que te haga oficios, un plomero, un pintor. No hay, muy poquito lo que hay, y si lo encontrás, te haga un hombre mayor de edad. La gente joven tiene otras ideas en la cabeza y tampoco lo hace. Entonces, esa es la gente que hace falta acá, por eso son todos bienvenidos. Y es ilógico que critiquen a los que vienen cuando ellos mismos van buscando cosas mejores. Es una cadena, me parece. No hay que decirle nada, porque crecieron con eso, lamentablemente, ¿no? 500.000 personas se fueron de España y eso deja un vacío que hay que cubrirlo, y la única forma de cubrirlo hoy es con los migrantes. Te gusten o no te gusten. Lo que pasa es que España está abierta a mucha migración ilegal, lamentablemente, porque gente que viene de África y que viene en una patera pobre, algunos llegan, otros no. Hay un tema ahora con Marruecos, que están viniendo muchísimos marroquíes, pero bueno, es como que se les está desbordando un poquito el tema, es mucha la gente que está viniendo. Ya como para ir cerrando, si pudieras volver a ver si pudieras viajar al pasado y ver a ese Néstor jovenzón, mozuelo, ¿qué le dirías? No, yo estoy agradecido con mi vida. Siempre tuve la idea de que el mundo es tan grande que por qué quedarte en un solo lugar. Sí, de chico yo veía películas y siempre me atraían las películas de circo, no por la función, sino por la vida que llevaba la gente del circo de un lugar al otro, conociendo distintas partes del mundo. Eso me parece fantástico, y si alguien tiene la posibilidad de viajar, conocer y comparar, no se la pierdan, porque es buenísimo. Estoy quedando solo y me fui acostumbrando a estar solo. No me pesa para nada, pero también pude viajar. También pude viajar, que es lo que yo quería. En un momento yo agarraba un bolsito, cargaba de pocas cositas y me iba, y feliz de la vida. No sé si es recomendable la forma de vida, pero que es linda e interesante poder estar en un lugar, en otro, conocer, comparar. Sí, creo que tiene un valor muy importante. También respeto a aquel que quiere crecer en un lugar, quedarse en ese lugar y morir en ese lugar. Lo respeto totalmente. A mí me gustó esto de viajar y agradecido de haberlo podido hacer. De hecho, recién me preguntaba si este ya era mi tierra. Creo que no. Tengo ganas de viajar un poquito más. Estoy analizando irme a Dinamarca. No digo que lo voy a hacer, digo que lo estoy pensando, pero ya es un inicio. No, yo creo que puede hacerlo, y a veces el miedo no te deja hacerlo. No hay que tener miedo, hay que vivir y intentarlo por lo menos. Bueno, Néstor, la verdad que me pone contento verte, te veo muy bien, te felicito, dale para adelante, Dale, sí, seguro, sí, queda un poquito más. Mando un abrazo, cuídate. nos vemos. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo en la casa común. Continuando con la temática de hoy, estamos hablando de migraciones, de desarraigo, de
nuevas adaptaciones a escenarios completamente distintos. Ahora continuamos nuestra charla, nuestro diálogo con Virginia Castro, que hace 27 años que está radicada en España. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo va todo por ahí? Hola, ¿qué tal? Acá todo bien, tranquilidad y agradecida de que me hayas invitado para esta entrevista. A ver qué tal. Contanos un poquito de a qué te dedicas, qué haces ahí en España, dónde estás viviendo. Sí, bueno, yo como bien has dicho ya llevo 27 años viviendo acá en España. Vivo al norte de España en una provincia que se llama Vizcaya y la capital de Vizcaya es Bilbao. Entonces yo estoy en Bilbao, capital. Bueno, viene a ser lo que se llama País Vasco, ¿no? Que no sé si todo el mundo entiende muy poquito la división política en España, es así, ¿no? Son comunidades, esta es la comunidad autónoma vasca y cada comunidad tienen tres, cuatro provincias. En este caso, País Vasco está conformado por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Esto viene a ser País Vasco, que además tiene su propia lengua, que se llama euskera y que bueno, que es una cultura bastante diferente, ¿eh? Que no es lo que uno piensa que muchas veces se cree que vamos a España y está todo bien, es el mismo idioma. Se supone que somos muy similares, pero te encontrás con una gran sorpresa cuando llegas aquí porque no es tan así como uno piensa. Y bueno, y contá un poquito cómo fue ese proceso, cómo Sí. fue, digamos, tu decisión de emigrar, cuáles eran las expectativas y con qué te encontraste cuando llegaste a España. Sí, bueno, yo me fui de Argentina en el 96. En realidad, en aquel momento estaba en una situación yo un poco, bueno, no sé cómo decirte, en un impasse, ¿no? Profesional, a nivel también afectivo, a nivel de todo tipo, ¿no? En todos mis aspectos estaba bastante estancada. Así que tenía una amiga en Estados Unidos que me estaba siempre invitando para que la vaya a visitar y como me quedé sin trabajo en ese momento, aproveché y me fui y me animé. Estuve 2 años viviendo allá y ahí conocí al padre de mi hija y decidimos a los 2 años venirnos aquí a País Vasco porque él es de aquí, de País Vasco. Entonces, por eso es que yo termino en País Vasco. Te quiero decir con esto que mi proceso empezó antes de que yo llegara aquí. Creo incluso que cuando uno decide no irse o se plantea o empieza a plantearse de alguna manera, ¿no? El tomar viaje a una decisión como esta, creo que el proceso empieza mucho antes incluso de irte. Pero está ahí, ¿no? Todo cociéndose a fuego lento, vamos a decir, hasta que das el paso y bueno, ya ahí cuando das el paso es un poco que te da escalofríos, digamos, pero bueno, en mi caso a mí no puedo decir que me haya ido mal. Tengo la suerte de que, bueno, tanto en Estados Unidos con mi amiga me sentí muy arropada, muy bien, me ayudó un poco a ese proceso, ¿no? De transición, ¿no? Vamos a decir. Y ya cuando me vine para aquí, ya que me venía con en ese momento mi pareja, ¿no? Que fue el padre de mi hija, también me sentí en ese momento arropada y bueno, no, con esto te quiero decir que no me venía sola en un contexto de estar así, ¿no? Que no tenés a nadie a tu alrededor. Eh, yo puedo decir que venía acompañada y que tenía a quien era mi pareja a mi lado en ese momento, ¿no? Que también eso ayuda. Y cómo, ya digamos, en España, cómo fue todo ese proceso adaptativo? Porque eh, tomando un poquito lo que vos decías, que fuiste a Euskadi, donde se Mm. habla euskera, es como si fuese una doble migración, digamos, porque a veces entiendo yo que la mayoría de la gente dice, bueno,
que es lo que resuena mucho aquí en Argentina, ¿no? Bueno, sí me voy a España, o me voy a Madrid, o me voy a Valencia, ¿verdad? Que son como los lugares más mencionados acá en la gente por este lado del mundo. Pero si te vas ahí al norte, a Euskadi, es como un país dentro de otro país. ¿Cómo fue eso? Exactamente, exactamente. Me costó mucho adaptarme aquí, por varias cosas. Por un lado, por la barrera idiomática que hay, que si bien aquí prevalecen dos lenguas, ¿no? Porque por un lado está el castellano español y por otro lado está el euskera, ¿no? Que ellos han tenido una lucha, bueno, a lo largo de muchos años para reivindicar su propia lengua. Entonces, han conseguido que, bueno, que a nivel público ellos lo ponen como una condición, ¿no? Para poder acceder a un trabajo público, por ejemplo, el tener que saber euskera. No es como en otros países que vas y solo te hablan en el idioma propio de ese país. Aquí predominan los dos a la vez, ¿no? Tanto el castellano como el euskera. Pero a nivel laboral hay trabajos en los que te exigen que tengas un dominio de ese idioma, si no, no puedes acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado para mí fue una barrera que me condicionó mucho porque, bueno, yo venía con la idea de poder trabajar acá de lo mío. Yo me gradué en Argentina de Educación Física y, bueno, tenía esa ilusión, ¿no? De poder a nivel público en colegios poder trabajar y por el tema del idioma no pude acceder a un puesto público. Sí que me pude manejar en lo privado y trabajar en gimnasios o polideportivos, pero no a nivel de colegio, no tuve esa posibilidad. También es un poco una carrera contrarreloj esto, ¿no? Que uno llega, quiere poder establecerse, quiere poder trabajar de lo de uno, pero te encuentras con este tipo de barreras y bueno, pasan dos cosas, o te propones superar todas las barreras que puedas o empezás a valorar otros caminos u otras opciones, ¿no? Y a mí yo me decliné un poco por la segunda porque aprender el euskera es muy, muy difícil. Lo intenté, no te digo que no, pero me costó muchísimo y me pasaron otras cosas en el camino que hicieron que, bueno, que ya definitivamente decidiera aparcar el tema y centrarme en otras salidas laborales y otro tipo bueno, de salida adelante, ¿no? O sea que eso te cuento. No es tan Y, fácil. y digamos, vos en un momento dijiste que llegaste a España y no estabas sola porque había un grupo contenedor. Después ya vino tu hija, Sara. Es como que por un lado, o sea, tenías una contención afectiva, pero por otro lado, a pesar de tener esa contención afectiva, ¿cómo sobrellevaste todo el proceso de la adaptación que implica extrañar? Sí, sí, sí. ¿Cómo fuiste llevando eso? Sí, Teniendo en cuenta que hay gente que va y no tiene este otro soporte que vos mencionaste, pero vos sí lo tenías. ¿Cómo te claro. resultó? La verdad es, Cristian, es que yo no sé si por mi situación o mis circunstancias personales en ese momento, ¿no? De que cuando yo me voy de Argentina, que ya te dije que me fui a Estados Unidos primero, no sé, no sabría explicarte si fue la necesidad que uno tiene de querer salir adelante, ¿no? Que hace que, bueno, relativices un poco el tema de los vínculos y los lazos y justamente el sentimiento que te sobreviene, que es inevitable de extrañar, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? Te puedo hablar por mí, no sé cómo habrán hecho otras personas, pero yo prioricé un poco el objetivo que yo tenía inicial, ¿no? Y mi objetivo inicial cuando yo decido ya finalmente
quedarme y no volver a Argentina fue, bueno, buscar un futuro mejor, ¿no? Entonces, claro, planteándome ese objetivo, de alguna manera priorizo eso y empiezo a pensar que, bueno, que es el camino que he elegido y que los afectos, lo que uno siempre quiso y amó, ¿no? De su tierra, de sus costumbres, las tenés que ir dejando un poquito a un lado, no olvidarlos, porque obviamente es imposible, ¿no? No se puede olvidar, dar carpetazo a todo y decir, bueno, esto ya no es parte de mi vida, no es eso. Es simplemente que las circunstancias te obligan a tener que aparcarlo para poder continuar tu vida en otra tierra, otras costumbres, otro entorno, otro clima, es todo, son demasiadas cosas, ¿no? Entonces, claro, o te metes al 100% para adaptarte un poco a todas esas circunstancias, o te quedas anclado en la nostalgia y es doblemente difícil el camino. Entonces, yo creo que en mi opinión y lo que yo hice fue intentar integrarme a la sociedad lo más rápido posible para que ese proceso justamente sea más llevadero para mí. Ahora, teniendo en cuenta que, bueno, cada proceso es individual y entiendo yo que en esto de emigrar juega bastante por ahí el azar, ¿no? Por ahí uno planifica y, bueno, por ahí las cosas se te dan al revés o para bien o para mal. Vos ya con tu experiencia ya estás asentada, digamos, y en este juego de expectativa versus realidad. Lo traigo a colación porque yo escucho mucha gente que pondera mucho que migrar, ya sea a España o otro país, es absolutamente mejor. ¿Vos qué tendrías que decir? ¿Cuál sería la realidad versus los mitos que hay con lo que significa migrar? Bueno, particularmente hacia España. Sí, yo creo que hay mucha fantasía, mucho mito, como decís, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Es que, bueno, que nos encontramos en un país, por lo menos voy a hablar de España, ¿no? Voy a dejar de lado el de California, Estados Unidos cuando estuve allá, no, vamos a hablar de España. Creo que todos tenemos esa idea, ¿no? Que nos inculcan de chicos, incluso cuando vamos al colegio, la madre patria, el mismo idioma, costumbres iguales, similares, y lo que te dije antes, la realidad es que uno llega aquí y el país es un país muy diverso, ¿no? Tan diverso que cada comunidad es una cultura diferente, cada comunidad tiene su propia lengua. Los gallegos hablan su dialecto, los catalanes hablan su dialecto, los valencianos también tienen su dialecto. País Vasco ya directamente es un idioma diferente totalmente y así. Entonces, cada comunidad tiene su cultura. Entonces, esto de que uno llega aquí pensando de que, bueno, que llegamos a un país con, homogéneo y resulta que no es así. Eso por un lado. Eh, por otro lado, bueno, que idiosincráticamente para mí tenemos similitudes, pero también tenemos muchas diferencias. Entonces eso también hace que esto sea para uno a veces chocante, ¿no? Yo por lo menos en mi experiencia, que me vine aquí al norte, eh, aquí la gente al principio no es tan abierta. Los argentinos somos muy abiertos, ¿no? Recibimos a todo el mundo como si le conociéramos de toda la vida, los metemos a casa, les invitamos a un asado. Aquí las costumbres van de otra forma. O sea, la gente no es tan abierta, no da tanta confianza al inicio, sino es algo que se va con el tiempo, se va dando con el tiempo, ¿no? Y según vayas afianzando esas relaciones, la gente se va abriendo, pero es un proceso lento, ¿no? Entonces eso también choca mucho. Mm,
a mí otra cosa que también, por otro lado, también tengo que decir que hay muchas cosas que de aquí, de esta cultura, que me gustan, como es, por ejemplo, la unión que hay entre ellos, la admiración que tienen por su propia cultura, sobre todo eso, una unión y una manera de trabajar muy unida, cosa que yo por lo menos en Argentina me acuerdo que no veía, no veía. Entonces, aquí este país me ha enseñado mucho en ese aspecto y me gusta y lo admiro también por eso. Y en cuanto a, claro, ¿y qué más? ¿Qué otros mitos tenemos respecto de España o que creemos? Eh, no sé, bueno, que a nivel económico quizás se piensa que es un país que está súper bien y tampoco es tan así. O sea, eh, de hecho hay un gran problema ahora porque la población está envejeciendo cada vez más. Entonces, desde hace varios años, se plantea qué va a pasar con la seguridad social, porque todos los que trabajamos en este país aportamos, ¿no? Unos impuestos para el día de mañana tener una jubilación, pero el sistema está, bueno, está un poquito tocado por esto, ¿no? Por el hecho de que cada vez nacen menos niños, por lo tanto la población va envejeciendo y bueno, y es todo un tema. Entonces, no es tan así como a veces nos plantean o nos venden, digamos, ¿no? De que está un país que está económicamente bien. Bueno, sí, puede que esté quizás organizativamente hablando mejor que Argentina en muchos aspectos. Tampoco hay aquí, yo creo que no veo, bueno, pues los problemas de corrupción que hay allá, como los que hay ahora, aquí no lo veo. No es que no haya, ¿eh? Los hay, pero, pero no son tan, eh, no son tan, ¿cómo decirte? Pues evidentes, ¿no? Y luego, bueno, que económicamente, no sé, tampoco es esto la panacea, o sea, eh, por lo menos no, a mí no me parece, no sé la experiencia de otros, pero la mía en concreto es Vos, así. cuando vos recién decías, yo admiro este país por la unidad que tienen, ¿de quién hablabas? ¿De España o de Euskadi? Sí, bueno, em, bueno, no, a ver, hablo de España en general, ¿no? Pero tampoco puedo decir España, España, porque no conozco toda España, ¿no? No he vivido hay muchos sitios en donde yo no he vivido, entonces sí, eh, estoy hablando más de Euskadi, ¿no? De la cultura vasca, digamos, Sí, que es una cultura para mí, bueno, no sé, de admirar. yo Gente. eso, mira, acá los vascos siguen juntos para todos lados. Acá, bueno, acá ya te contará Sara, pero hay un pueblo acá en La Pampa donde hablan euskera. Es un pueblo de vascos, Mira qué bien, prácticamente sí, descendiente de vascos, y eso es muy qué propio bárbaro. de ellos, ¿no? O sea, es cierto lo que vos decís, se mantienen juntos, se mantienen unidos más allá del lugar donde se encuentran. Ujú, sí. Y bueno, ahora ya enfilando para cerrar y mirando un poquito para atrás, ¿qué le dirías a esa Virginia más jovencita? ¿Qué le dirías ahora?
A la que se iba a ir de Argentina. A la que se iba a ir, a la que vos quieras, la que se iba a ir, la que llegó. Oh, qué difícil la pregunta esta. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Y mira, no sé, es que, como te dije, a ver, este tema, o sea, para mí no fue fácil la adaptación, o sea, me llevó muchos años y además sentirme integrada aquí, hoy por hoy te puedo decir que me siento integrada, pero me costó mucho. Entonces, ¿qué le diría? Y le diría, ojalá, o sea, quizás le diría todo esto que sea ahora para que se pensara mejor las cosas antes de dar el paso. Ojalá hubiese tenido yo a alguien que, habiendo tenido esta experiencia, me lo hubiesen podido transmitir, ¿no? No me arrepiento de lo que hice, pero me hubiese gustado poderlo pensar mejor, quizás, ¿no? Y no haber tomado una decisión quizás como lo hice, ¿no? Sin pensar tanto las cosas, digamos. No sé, bueno, es que ten en cuenta, Cristian, que yo me fui con escasos 24 años, o sea, una edad en la que uno, viste, se lanza. Y si no haces esas cosas a esa edad, ya, viste, olvídate. Entonces, bueno, gente joven que quiera dar el paso, es lo que les diría. O sea, que es lo que tienen que sopesar mucho, ¿no? Ese cambio de vida que van a dar, porque es un cambio de vida drástico, es un poco lo que yo me hubiese dicho a mí misma. No es que uno llega a un país igual, ¿no? Para nada. Es muy diferente, la idiosincrasia también. Eh, que tampoco aquí la situación económica está para echar cohetes, por lo tanto hay que pensar bien también esa parte. Y bueno, todo eso me hubiese dicho yo a mí misma. Ya si hubiese dado el paso, hubiese sido quizás mucho más consciente, ¿no? De todo esto, que es lo que me ha faltado un poquito. Bueno, te agradezco muchísimo. Sí, Cristian, perdón. Te agradezco muchísimo por haber participado. Bueno, no, gracias a vos. Eh, Me has hecho tocar temas, pero bueno, no sé cómo habrá quedado, ya me dirás. Mucho, es para hablar mucho Temas más. escabrosos. Pero bueno, no, que me ha gustado mucho y a ver cómo queda, ya me contarás. Y Sí, seguro va a quedar hermoso. bueno, muchas gracias, Cristian. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Te quiero mucho. Gracias. Ya hablaremos más. Bueno. Annaietzen ta ezkintun Bukatu niz oan joaitera Ene opilaren egitera Pariserat banuia zen Oi ama eskualerri goxua Zutan dikurro
un triste manual. Adiós gaixo etxen denan, adiós iberduan. Hoi ama eskualerri goxuan, zutan dikurrun triste manual. Adiós gaixo etxen denan, adiós iberduan. Pariseko bizitzian lan koste zuriaz bangiazen, pena berantzen zutadazen. Zure berriz ikustian, hoi ama eskualerri goxuan, zutan dikurrun triste manual. Adiós gaixo etxen denan, adiós iberduan. Hoi ama eskualerri goxuan, zutan dikurrun triste manual. Adiós gaixo etxen denan, adiós iberduan. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. Nuestro análisis psicosocial. Como estamos realizando en los últimos programas, le solicitamos a la entrevistada, al entrevistado, en este caso a la entrevistada, que elija un tema musical que la represente. Y Virginia eligió a Benito Lerchundi, Oyama Euskal Herri. No sé si está bien dicho, si el euskera mío es muy pobre, pero por lo menos la música se ha escuchado y pudimos gratificar a Virginia sobre el tema que ha elegido. Y en este tercer bloque lo dedicamos generalmente a un pequeño cierre respecto de lo que nosotros observamos desde alguna perspectiva psicosocial de lo que ha sido la puesta en escena del tema del día, que justamente es el desarraigo. Vos, Cristian, que fuiste el gran protagonista de las dos entrevistas, te dejo que hagas un análisis de cómo lo viviste a todo eso. Me resonó por parte de los dos esto de tener un proceso madurativo de la decisión, y ya cuando finalmente resuelven dejar atrás su país de origen, tenerlo como una decisión madurada y arrojarse en cierta forma a la aventura. Eso lo tomo más de Néstor. Es interesante remarcar que hace falta ahí una cuota de coraje, y por parte de los dos también me resonó mucho esto de, aunque ellos están en España en este momento, siempre tener el ancla en su terruño original, que sería nuestro país. No es que se aferren a su país de una forma obtusa, sino que lo hacen desde lo afectivo, reconociendo las particularidades.
especialmente porque cuando uno migra, claramente lo que cambia no es solamente el lenguaje, a pesar de que ahí están ellos hablando en un país que es de habla hispana, que bueno, es España propiamente dicho, es todo. Es la metacomunicación, es el escenario, las calles, la gente, sus formas. Y eso demanda un proceso adaptativo. Valoro mucho la decisión y el coraje con el que están encarando y llevando adelante su vida. A lo que estás diciendo, vos sabés que me trae como recuerdo la vida propia. Yo he tenido mi abuelo que vino después de la Primera Guerra acá a la Argentina, y él siempre vivió en el destierro y consideraba, yo dialogaba permanentemente con él, y él consideraba que iba a morir en el destierro, y murió en el destierro. El destierro es uno de los castigos más grandes que se ha realizado en la historia de la humanidad, y ocurrió hace muchísimos años y sigue ocurriendo en este momento. Lo estamos viendo con lo que padecen los hermanos africanos, los hermanos asiáticos, y también después durante las dictaduras nuestras, la cantidad, los miles de personas que han tenido que emigrar de Latinoamérica. Respecto de las dos entrevistas que hiciste, yo rescato muchísimo el contenido de todo esto, y me voy a centrar en lo de Virginia, porque lo de Néstor es una cuestión elegida y que va como salpicando por distintas experiencias que él considera tiene que vivir en este viaje por la vida, ¿no? En esta cuestión, respecto de Virginia, mientras iba escuchando la nota, me iba anotando. Vos sabés que he adquirido una velocidad muy particular con el teclado, y a medida que ella iba hablando, porque es muy pausada, le iba copiando. Y dentro de lo que copié, me quedo con los siguientes párrafos. Ella al principio dijo que cuando uno empieza a plantearse la ida de acá de Argentina, el proceso empieza mucho antes, hasta cuando se da el paso. Y dice, y cuando das el paso, da escalofríos, para que veamos lo que se puede llegar a vivir en cuanto a la emocionalidad. Después dijo que hay mucha fantasía y mucho mito en el tema de inmigrar. Vos le hiciste una pregunta justo, le dijiste eso, y ella lo ratificó de que sí, que hay fantasía y mito. Después dijo que la gente ahí en Euskadi no es abierta, es algo que se va dando con el tiempo, y que la gente se va abriendo, pero es un proceso lento, y eso choca mucho, y lo compara con el comportamiento que tenemos acá en el país respecto de la gente que viene de otro lugar. Y después también dice, me siento integrada aquí, pero me costó mucho. Yo me voy a centrar en una frase de Virginia, que es la considerada por mí como la fundamental de la entrevista, que no la dije recién, por supuesto. Y quizá porque con los anteojos que tengo puestos, de mi cultura, de mi propia historia, me llevó a observar ese detalle. De paso, debo decirte, Cristian, que al ver la entrevista que hiciste por Zoom, debo decir que Virginia tiene una hermosa sonrisa, franca, como también lo es su gestualidad con la que comunica. Y eso resalta muchísimo, y invitamos a que nos vean, que vean la entrevista esta por YouTube cuando la colguemos, porque tiene mucho más valor mirándola que escuchándola como la escuchamos recién. De las frases tomo la siguiente y me centro en esto. Dijo, yo prioricé el objetivo inicial, que era quedarme por buscar un futuro mejor. Planteado ese objetivo, priorizo eso y pienso que es el camino elegido, y que a los afectos que siempre quise y amé, los tuve que ir dejando un poco de lado, aunque no olvidar. Simplemente las circunstancias te obligan a aparcarlo para continuar la vida en otra tierra, otras costumbres, otro clima. Es todo, demasiadas cosas. O te metes 100% para adaptarte a las nuevas circunstancias, o te quedas anclado por la nostalgia y el camino es doblemente difícil. Lo que hice fue tratar de integrarme a la sociedad lo más rápido posible para que ese proceso sea más llevadero para mí.
Para mí esa frase completa, porque encima la dijo toda hilvanada, me ha pegado muy fuerte, porque debo decir que yo en el año 90 estuve viviendo un tiempo en Australia y me siento absolutamente reflejado. Ahora, desde la psicología social, Enrique Pichón Riviere abordó el desarraigo como una experiencia central en los procesos de salud mental, especialmente en los contextos de cambio social, migración y la ruptura de los vínculos significativos, como lo que ella hizo mención en esta frase. Pichón entendía al sujeto como estructurado en una red de vínculos. El desarraigo implica la pérdida o el debilitamiento de esos vínculos, generando sentimientos de angustia, de desorientación y de desorganización interna. Esta experiencia afecta la identidad y la capacidad de adaptación, algo a lo cual también hizo mención Virginia. En los estudios sobre los migrantes en contextos urbanos, Pichón observó que el desarraigo podía producir trastornos en la comunicación, en la organización del tiempo y del espacio, además de sentimientos de soledad y de extrañamiento. Sin embargo, también subrayaba el potencial creativo del sujeto para reconstruir su identidad en nuevos marcos vinculares. Y en esto Virginia habla de cómo se quería incorporar dentro del espacio público y no pudo por la barrera del idioma, del euskera, y lo hizo en los espacios privados. Fíjate cómo se van resignificando las cosas y cómo esta lectura de la psicología social creo que se plasma en esa frase que es extraído de lo propio que dijo Virginia. En resumen, el desarraigo es una experiencia compleja que, si bien puede generar un sufrimiento psíquico, también puede habilitar procesos de transformación, de aprendizaje y de reestructuración de la identidad, siempre en interacción con el otro y con lo social, que es lo que dijo Virginia que había vivido. Es decir, concretar una adaptación activa a la realidad, que implica poder integrar lo que se trae con lo nuevo o con lo que este nuevo medio posibilita. Además, cuestionarlo a eso, con todas las contradicciones que eso implica, porque te contiene pero a su vez te limita. También se supone que es positivo conservar lo que se trae, que son los vínculos que han quedado acá. Entonces, la frase de Virginia la interpreto desde esos parámetros psicosociales, Cristian. Me quedé pensando en lo que en la constitución de la red vincular, y sí, definitivamente hay un momento, ella misma lo dice, donde la red vincular que ella ya llevaba dentro de su bagaje empieza como a debilitarse, pero porque objetivamente necesita esa adaptación activa a la realidad y tiene que enfocarse y no puede estar enganchada afectivamente o simplemente, para decirlo en criollo, a estar extrañando todo el tiempo. Hay que avanzar, ¿verdad? Y al final del día, en todo ese proceso, lo interesante de esto para la persona, en este caso particular para Virginia, y sin duda le irá a suceder a Néstor también en su momento, es que la red vincular en la que ellos se referencian se termina ampliando y termina siendo, por así decirlo, una especie de red vincular binacional. Algo que efectivamente a las olas migratorias, los movimientos que había, no se daba, porque no existía la misma capacidad o las mismas prestaciones para contactarse con la gente que había quedado en la patria original, ¿no? Pienso en Pichón y pienso que él también decía que los hospicios estaba llena de muchos migrantes porque en definitiva habían extrañado mucho y no podían, no hallaban forma y no concebían cómo no poder comunicarse con esas otras personas que habían quedado en su patria original. Debemos agradecer muchísimo tanto a Néstor como a Virginia que hayan participado, que nos hayan ilustrado y que hayan abierto su corazón a hablarnos acerca de su faz experiencial respecto de cómo es su vida como inmigrantes en un país donde en una parte se habla el castellano, en otra parte no se habla y cada uno tiene su propio dialecto o argot o como se le pretenda llamar a las lenguas regionales. Cristian, agradecidísimo por la
experiencia que nos han hecho vivir, por este momento y porque siempre tenemos alguna tablita con la cual analizar estas escenas de la vida cotidiana. Muy agradecidos y por supuesto un saludo a ambos dos. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene por la 93.7, la radio del Umbime, y también con los amigos de San Francisco del Monte de Oro. Hasta la próxima semana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.